Una de las preguntas que me hicieron en un pasado, ¿qué hacer cuando uno tiene un pórtico de esta índole? O sea, este pórtico que se me genera aquí. Nada. En cuanto a la matriz, en cuanto a generar la matriz de rigidez, va a ser igual que como que si estuviésemos generando ese pórtico de aquí o ese pórtico de aquí. En cuanto a generar la matriz de rigidez, lo mismo. Es decir, que para cuando tengamos ese pórtico, vamos a suponer que yo estoy haciendo mi matriz de rigidez de allá para acá. Estamos asumiendo que de allá para acá, entonces vamos a tener mi pórtico que es así. Simplemente. Cuanto a mi pórtico, simplemente vamos a tener mi pórtico así. Simplemente voy a generar mi pórtico, matriz de rigidez, voy a tener mi altura H, voy a tener mi altura H, voy a tener mi longitud L, voy a tener mi inercia de la columna 3 y voy a tener mi inercia de la columna ¿qué? De la columna 1. Y voy a tener mi inercia de la viga. Y genero mi matriz asumiendo que la elasticidad es infinita y que mi inercia es constante. Esa es la condición que yo estoy poniendo en el proyecto. Ok. O sea, generar la matriz de rigidez va a ser lo mismo, porque fríamente ustedes la van a generar así. Ahora, ¿dónde es que cambia el proyecto? A la hora de ustedes determinar la inercia, solamente el cambio de las columnas, que vamos a tener un pequeño cálculo diferente. La inercia de la columna vamos a tener que hacer una transformación. ¿Cómo es la inercia de esa columna para cuando yo tenga el pórtico así? ¿Verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer un zoom. Vamos a hacer un pequeño zoom de esta columna C1 que obtenemos aquí, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño zoom y vamos a dibujar esto un poquito más exagerado para acá, más grande. Entonces vamos a tener la columna 1 así, para que vayan entendiendo, sabiendo que mi viga parte así. ¿Me dio a entender? Entonces yo tengo que calcular una columna que al yo girarla, yo voy a hacer eso, mi giro de esa columna va a ser así. Yo la voy a girar así, como teta. ¿Me dio a entender? O sea, para que ella pueda estar, yo la voy a transformar para como que si ella está así. ¿Me dio a entender? Para eso voy a utilizar eso. Y necesito ese teta. Entonces, ¿a qué igual ese teta? No vamos a entrar mucho a muchas cosas. Ese teta es igual, si nosotros analizamos esta columna que está aquí y hacemos aquí un rectangulito, si observáis, hacemos un rectangulito ahí, nosotros vamos a tener que estos son 3, mírenlo ahí, y allá observamos 3 también, mírenlo ahí, 3. Entonces vamos a ver, señores, si yo busco el teta sería ese. Entonces si yo hago así por ángulos opuestos, no sería lo mismo ese ángulo que está aquí a este ángulo que está aquí. Entonces simplemente vamos a decir que tangente inversa es igual a opuesto sobre que la tangente. Vamos a buscar la tangente y la tangente es igual a el alfa. Ese teta es igual a la tangente inversa, si recordamos, de opuesto sobre adyacente. O sea, el opuesto es 3 sobre 3 y eso me va a dar 45 grados. Perfecto. Y simplemente lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer ese ejemplo. Nosotros tenemos una columna de 40 de ancho y tenemos una altura de 30, ¿verdad? Vamos a hacer ese ejemplito ahí. Tenemos 40 y 30 ahí. Vamos a ponerlo en metro. Ahí lo tenemos. Lo primero que nosotros vamos a hacer es a buscar la inercia
en X, su X, que es igual a base por altura al cubo partido 12, y de inercia en Y, a base al cubo por altura partido 12. Entonces, sustituimos. Base es 40 por 0.30 al cubo partido 12. Y aquí mismo va a ser 0.40 al cubo por 0.30 entre 12. Calculamos. Decimos lo siguiente. Hacemos así, como nuestra calculadora. Podemos mirar aquí. 0.4 por 0.3 al cubo entre 12. Eso me va a dar a mí 0.0009 metros a la 4. Entonces de nuevo lo mismo, ahora calculamos el otro, 0.4 al cubo por 0.30 entre 12. Eso me da a mí 0.0016 metros a la 4. Ya lo tenemos. Y el producto para una sección la cual es simétrica totalmente, producto IXY es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Nosotros queremos transformar cómo se comportaría si giro el plano. Entonces, ¿cómo giraría el plano? Entonces sería 0 es igual a, hacemos así y decimos y su XX más y su YY partido 2, para el que estamos buscando. ¿Cómo? Atiendan esto. Como el plano más fuerte es esta dirección que está hacia acá, el plano más fuerte, esta dirección que está hacia acá, diremos en la forma lo siguiente: negativo, abro paréntesis, porque vamos a determinar el I como si fuera el I su YY. Entonces daría menos I su XX menos I su YY, todo eso partido 2. Eso multiplicado por el coseno de 2 veces teta. Calculamos. Entonces, I su YY es igual, ya tenemos al I su XX calculado, que es 0.009 más 0.0016 entre 2 más menos 0.009 menos 0.0016 partido 2 coseno de 2 veces 45. Perfecto. Coseno de 90, ¿a qué es igual? Vamos a ver. Coseno de 90, si hacemos así, coseno de 90 es 0. Como coseno de 90 es 0, todo eso que está ahí es 0. Por lo tanto,
mi transformada es igual a I sub y es igual a 0.0009 más 0.016 entre 2. Entonces la inercia de esa vaina que yo voy a utilizar para ese plano que necesito va a ser 0.00125, y esa es la inercia que yo voy a utilizar para ese elemento que está ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya ahí tengo calculado la inercia que yo voy a utilizar para sustituir la matriz de rigidez. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver la segunda inercia, simplemente, que yo voy a utilizar, que es la I sub 33. La I sub 33 mide 35 de altura y mide de base, la tengo por ahí, 0.35. Es una columna de 35 por 35. Entonces, el concepto es el mismo, porque si hacemos un zoom, vamos a hacer un zoom. Si hacemos un zoom, para que me entiendan, tengo 35 por 35, vuelvo el mismo procedimiento, tengo 35 por 35, voy a hacer así, voy a tirar un punto aquí, vamos a hacer así, vamos a tener un ángulo aquí, y ese mismo ángulo que tengo aquí, ese es el que me va a girar, y ya nosotros lo habíamos calculado, y ese ángulo no es 45, es el mismo que está ahí, entonces lo vamos a calcular. Simplemente volvemos a lo mismo, inercia en I sub xx, que es el plano de arriba, base por altura al cubo partido 2, entonces a 35, 0.35 por 0.35 al cubo partido 12. Entonces eso me está diciendo que eso es igual al I sub y, o sea, sin coger lucha. Entonces cuando yo gire, eso me va a dar a mí, calculamos eso, 0.035, estoy calculando, entre 12. Estamos hablando de 0.00125. Metro a la 4, ya ahí lo tenemos. Simplemente ahora la inercia que yo voy a utilizar, como sabemos cuál es el 2θ, simplemente es cuál es el plano más fuerte que yo necesito para esa dirección. Bueno, en realidad, como es 45, yo lo que necesito es que mi elemento gire para que esté totalmente como que si estuviese así, ¿no, verdad? Eso es lo que estoy buscando. Entonces simplemente sustituyo la fórmula, calculamos con la fórmula, siendo la fórmula igual a I sub y, que en este caso, porque este es el plano que estamos agarrando, al I sub y transformado, le vamos a llamar I sub y transformado. Eso es igual a I sub xx más I sub y partido 2 menos I sub xx menos I sub y partido 2 coseno de 2 veces teta. Este tema ustedes lo dieron, me imagino que en su resistencia de materiales 2, si no lo vieron por lo menos, yo por ejemplo no lo doy en estática, no doy esto en estática porque no da tiempo, pero es la manera como se calcula. Entonces simplemente es decir, bueno, I sub x equivale 0.00125 más 0.00125 entre 2 menos 0.00125 menos 0.00125 entre 2, y eso multiplicado por el coseno de 2 por 45. Sin más preámbulo, el coseno de esto es 0 y 125 menos 125 es 0. Entonces toda esta vaina que está aquí
es un 0 del año. Por lo tanto, la inercia transformada de eso como un cuadrado me va a seguir dando lo mismo. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Entonces, con ese que van ustedes a trabajar, siempre el plano hacia donde gira el pórtico, donde salga más cómodo. Nota, yo estoy girando siempre al plano más fuerte, que es hacia allá. Yo giro siempre al plano más fuerte. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Para este, yo giré mi plano hacia acá, porque el plano que está más cercano. Ahora, viene otra pregunta. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si mi columna está así? Ejemplo. ¿Qué pasa si mi columna está así? Pero mi viga parte así. Mi viga parte así. ¿Verdad? Mi viga parte así. Entonces, ¿qué yo haría? Yo tengo de dos. O girar para acá, considerar esa sección girando hacia acá, transformo girando hacia acá, o sea, transformo eso girándola hacia acá, ¿verdad? Así, girándola hacia acá, o para que se entienda, girándola hacia allá, o sea, así, hacia el lado del plano débil. Nota, para que os entendáis lo que os estoy hablando. Como yo giro 45 grados, para que se entienda, como yo giro 45 grados, yo quiero que ustedes el proyecto me lo giren hacia allá. O sea, me lo giren ese plano con 45. Porque es la misma vaina, 45 para acá. O sea, cualquiera de los dos planos está haciendo paralelo. O sea, está haciendo eso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya yo espero que, por ejemplo, ya hicimos ese. ¿Vieron ese ejemplo? ¿Vieron ese ejemplo? Entonces, vamos a ver, para que tenga este caso, vamos a ver si podemos, qué tal, copiar otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo, qué tal, de estos que están aquí. Vamos a ver este, que tiene la columna para arriba. Este que tiene la columna parada hacia arriba. Que tiene la columna parada hacia arriba. Vamos a poner aquí, vamos a hacerla así, vamos a ponerla aquí. Vamos a hacer este ahora. Ok, vamos a hacer este. Bueno, este es prácticamente lo mismo. Entonces volvemos con la misma temática. Hacemos un zoom aquí, en esta columna. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestra columna así. Esta es una columna, ¿qué tal? de teta, y yo voy a girar mi plano hacia allá, ¿verdad? Nota, yo saber dónde yo voy a girar, nota, eso va a depender de ese ángulo. En este caso, ese ángulo está justamente a la mitad. Yo puedo elegir el lado que me convenga o el más desfavorable. Yo voy a elegir el más fuerte, porque al final yo lo que quiero es que ustedes me hagan el proyecto. Entonces, sí, atiendan eso, sí que sí. Si este ángulo
es mayor, o sea, me explico, si este ángulo es mayor que 45, ejemplo, lo miramos. Entonces, vamos para allá. Ese ángulo de aquí, para nosotros calcularlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De nuevo, esto genera un triángulo, la matemática de ahorita, genera un triángulo, esto es 3, esto es 3, entonces calculamos, esto va así, el alfa igual a la tangente inversa, va a seguir dando lo mismo, 3 entre 3, 45, es lo mismo, y simplemente nosotros vamos a calcular eso. Entonces ya yo tengo que, es eso, simplemente ahora yo sé que mi columna son 30 por 60, ¿verdad? Entonces como mi columna es 30 por 60, simplemente voy a calcular ¿a quién? A mí, ¿cuál me interesa? ¿Cuál plano es que yo voy a transformar? Nota, si yo tengo ese eje de coordenadas y yo voy a transformar mi figura así, entonces yo estoy buscando este eje transformado. ¿Me dio a entender? Porque ese eje representaría ese que os veis aquí. Ponerlo de otro color. Ese eje que os veis aquí. Cuando tengamos que transformar el eje más fuerte, entonces haremos lo siguiente. Comenzamos buscando primero nuestra inercia, normalmente como hicimos con el anterior. Vamos a buscar ahí su XX, que es igual a base por altura al cubo, partido 12, y de igual manera buscar ahí su YY. Base al cubo por altura partido 12. Entonces de ahí calculo la base 0.30 por la altura que es 0.40 cubo, todo eso partido 12. Entonces la base es 0.30 al cubo por 0.40 entre 12. Entonces ahí, de ahí calculo y tengo lo siguiente, que en este caso va a ser I sub x transformado, entonces va a ser igual a I sub x, entonces la fórmula va a variar, más I sub y partido 12. Ahora es más la fórmula y va a seguir quedándose I sub x menos I sub y partido 12. Todo eso multiplicado por el coseno de 2 veces θ. Simplemente. Entonces, vamos a calcular lo de arriba. Y que el 40, eso no es 60 a la altura. Era cometí un error ahí. Vamos ahí. Y que 40. Me quedé pensando, me quedé enganchado en el ejercicio anterior. Pero este tiene 0.30 por 0.60. Para que se entienda. Entonces, calculamos eso. Eso me va a dar a mí 0.30 por 0.60 por 0.60 al cubo, todo eso dividido entre 12, eso me va a dar 0.0054 metros cúbicos, metros a la 4, perdón. De igual manera calculamos ahora el I sub y, que es igual a 0.30 al cubo por 0.60, todo eso dividido entre 12, y eso me da a mí 0.00135. ¿Qué? Metro a la 4. 135 m a la 4. Ahí lo tenemos. Simplemente ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir todo eso y vamos a tener 0.0054 más 0.00135, todo eso dividido entre 12, más, sigo, 0.0054 más 0, digo menos, la fórmula es menos 0.00135
Entonces eso partido 12. I'm crazy, Julio. Partido 2. Escribí ahí mal la fórmula. Discúlpenme. Partido 2, simplemente puede pasar a cualquiera. Partido 2, coseno de 2 veces 45. Entonces ahí tenemos, como digo, el coseno de 90 es 0. Por tanto, esa vaina de ahí entera es 0. Por lo tanto, el I sub XX transformado lo tenemos ahí. El I sub XX transformado es igual. Calculamos. 0.0054 a 0.00135. 135. Todo eso dividido entre 2. Ok, sacamos el promedio. Es un promedio en realidad. Y eso me va a dar igual a 0.003375 metros a la cuadra. Y entonces es el que vamos a utilizar. Nota, si observa, el de este mismo proyecto tiene el mismo, tiene un I sub C1. Vamos a ver si el I sub CC me va de 60 por 30. Y aquí se ve que el I sub C1 también va de lo mismo, 60 por 30. Ahí hubo un error y a donde dice I sub CC es un I sub C1 ahí. Arreglen en ese proyecto, eso me pasó a mí. Eso es igual, ese valor es igual a C1. ¿Está bien? Vamos a ver si fue que cometí un error. Fue sí, el que dice I sub CC es un C1. ¿Está bien? En su proyecto, el que tiene ese proyecto, creo que ese proyecto es el proyecto del grupo. Déjame ver qué proyecto del grupo 2. Proyecto del grupo 2 que arregle eso. O sea, continuando con eso, quería darle un detalle de su proyecto. Hostia. ¿Por qué no me permite ahora ver esto? Ok, ya. Entonces yo quería seguir diciéndole cosas de su proyecto. ¿Qué pasa? A ustedes le está dando otra cosa más sobre el proyecto. Otra cosa más. Otra cosa más del proyecto. A ustedes le dan, yo no le di la elasticidad, ¿verdad? No le di la elasticidad, pero sí le di el F'C. Vamos a poner que yo le di un F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Ese fue la resistencia. Entonces vamos a utilizar el A6, el cual dice que la elasticidad es igual a, número 1, la elasticidad es igual a 15.000 por la raíz de F'C. Entonces la elasticidad es igual a 15.000 por la raíz de 210. Entonces ustedes van a decir que la elasticidad, ustedes la van a calcular, eso va a estar expresado en kilogramos centímetro cuadrado. Entonces lo que vamos a calcular, vamos a decir $15,000 por vamos a hacer así 210 raíz cuadrada de 210 por 15.000. Entonces eso me va a dar a mí, espérate, mira, calculé mal de nuevo. 210 raíz cuadrada me va a dar 14.9 por 15.000. Eso me da a mí 217.370.65. 217.370
370.65 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero ¿qué pasa? Nuestro proyecto se está calculando en toneladas metros cúbicos. Pues simplemente ustedes lo van a multiplicar por 10 y lo van a tener. O sea, van a coger un punto y ya ahí lo van a tener en toneladas metros. O sea, van a tener, exacto, en toneladas metros. Entonces ahí van a tener 217 376.5, y esa sería su elasticidad que ustedes van a utilizar cuando hagan su proyecto. Otra cosa más, como digo yo, que puede surgir en dudas. No, resulta ser que si, por ejemplo, vamos a agarrar uno de estos dos proyectos cualquiera, porque esto es hipotético. Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, a ver, cualquiera de estos. Vamos a agarrar este pórtico para que se entienda lo que estoy tratando de decir. Si agarramos ese pórtico, este que está aquí, ese, que es el pórtico del eje número 2. O sea, si miramos de abajo para arriba, entonces ese pórtico vamos a tener, no me gusta ese. Vamos a ver si agarramos, vamos a ver si agarramos uno que esté más, ok, perfecto. Vamos a agarrar ahora este pórtico. Este sí me interesa, de aquí. Entonces va a ser igual. Si agarramos ese pórtico que estamos aquí, vamos a tener lo siguiente. Ustedes sacan su matriz de rigidez, bla bla bla. Chan. Ponga su matriz de rigidez. Ahí están. Recuérdense entonces su matriz de rigidez ustedes sacan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo poner en qué dirección va? Entonces vamos a ver. Como estoy dibujando así, yo tengo que ir proyectando. Entonces voy a tener, como estoy dibujando así, entonces voy a tener el muro que iría en ese plano así. La columna, ¿cómo iría? Iría hacia arriba. Y la otra columna, o sea, esa, también iría hacia arriba, para que se entienda. Iría hacia arriba. Entonces la pregunta del siglo, para que se entienda, ¿cuál inercia coger para la matriz de rigidez? O sea, entonces en esta, yo voy a coger la inercia que va hacia allá. En esta voy a coger la inercia que va hacia allá. Y para esta voy a coger la inercia que va hacia allá. Y para la viga, que pongamos que la viga sea así, yo voy a coger la inercia que va hacia acá. Ok, yo en esta cogería a I sub XX. Ejemplo, yo en esta cogería a I sub YY. Yo en esta cogería a I sub YY. Y yo en esta cogería a I sub YY, porque va hacia allá. ¿Y por qué? Porque esto se deforma así. Si hacemos la matriz, esto se deforma así. Entonces el plano que está sufriendo es el que va hacia esa dirección que le estoy marcando, ¿no, verdad? Entonces así yo elegiría eso. Entonces vamos a hacer otro ejemplo ahora con un pórtico vertical, para que no se tenga duda de lo que estoy diciendo. Ahora vamos a hacerlo ahora con un pórtico vertical. Vamos a hacerlo con un pórtico vertical. Vamos a tomar ese pórtico vertical, ejemplo, vamos a tomar este que me interesa, este que os veía ahí. O sea, vamos a tener
ese pórtico y lo vamos a dibujar desde abajo hacia arriba. Entonces vamos a tener en ese pórtico lo siguiente. Dibujamos nuestro pórtico. Entonces vamos a tener de ese pórtico lo siguiente. Cuando se mueve de abajo para arriba, nosotros vamos a tener, bueno, mi viga, toditas están así. Entonces vamos a tener mi viga que van ahí. Si la miramos de abajo para arriba, el comportamiento será así. Vamos a tener mi viga hacia allá, mi columna hacia allá, mi columna hacia allá y mi columna hacia allá. ¿Me dio a entender? Por tanto, y mi viga va a estar así. Entonces, ¿quién yo voy a elegir? Bueno, yo voy a elegir para mi columna el ISO YY. Y para mi columna yo voy a elegir el ISO YY. Y para mi columna yo voy a elegir el ISO YY. Entonces, yo voy a tener con el ISO YY es que yo voy a sustituir para la matriz de rigidez. De igual forma, para la viga siempre va a ser el ISO XX. Entonces ahí vemos esas dos situaciones, ahí la acabamos de resolver. Espero que este video le haya servido para responder sus dudas.